cada día lea un poco más de lo necesario y un día ese poco más hará una gran diferencia. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. No se limiten solamente a leer lo que es necesario, ¿no? Sino lean más allá. Si encuentran una palabra que no conoce, investiguen de qué se trata, ¿no? A veces se quedan parados ahí, pasan y no le dan importancia a las cosas. Y esa cosa pequeñita que parece pequeña, el día de mañana va a ser una gran diferencia para ustedes. O sea, estudien más de lo que tienen que estudiar. Eso es lo importante, porque están estudiando para formarse como médicos, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que estudiar más y más que en otras carreras. Bien, hoy vamos a empezar con el tema de activadores de los colinoceptores e inhibidores de la colinesterasa. Como siempre, yo les doy los objetivos de aprendizaje que considero que son importantes. Esos van a estar en el material que les voy a subir, como les he dicho. ¿Ya? Guíen su aprendizaje en base a objetivos para que tenga significado. Y si tiene significado, la fuente de información, ya hemos dicho, puede ser cualquier fuente de información válida, ¿no es cierto? ¿Ya? Términos importantes: agonista muscarínico es un colinamimético con acción primaria de tipo muscarínico. Agonista nicotínico, un colinamimético de acción primaria nicotínica. Alcaloide colinamimético, una droga base débil, generalmente de origen vegetal, con efectos similares a la acetilcolina. O sea que también se constituyen agonistas de los receptores colinérgicos. Cicloespasmo, contracción marcada del músculo ciliar, acomodación máxima. Eso ocurre con los colinamiméticos. Y lo contrario ocurre con los anticolinérgicos, ¿no? Como la atropina. Colinamimético de acción directa, una droga que se une y activa los colinoceptores y tiene efectos similares a los de la acetilcolina. Entonces es un agonista de los receptores, ¿no es cierto? Actúa directamente interactuando y activando los receptores. Colinamimético de acción indirecta es una droga que amplifica los efectos de la acetilcolina endógena por inhibir la colinesterasa. Y a estos vamos a darles una importancia tanto clínica como desde el punto de vista toxicológico. Entonces estos actúan más o menos como la cocaína, ¿no es cierto? Es decir, no actúan directamente por sí solos, sino actúan a través de la acetilcolina, igual que la cocaína va a actuar a través de la adrenalina y la noradrenalina, ¿no es cierto? Crisis colinérgica, condición clínica de excesiva activación de los colinoceptores. Y aquí vamos a ver posteriormente que hay que hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con la miastenia gravis. Entonces, crisis miasténica, condición clínica de inadecuada activación de los colinoceptores nicotínicos. Es una condición de tipo inmunológico en la cual se van destruyendo los receptores nicotínicos y la persona va perdiendo fuerza muscular. Un dato clínico es la tosis palpebral, se le cae el párpado, no lo puede abrir. Eso indica que hay falta de fuerza muscular. Envejecimiento de órganos fosforados es un cambio químico en la molécula de los órganos fosforados que ocurre después de unirse con la colinesterasa por un periodo de tiempo. Inicialmente enlaces de tipo covalente y posteriormente se hace un complejo más que covalente y lo que la torna de tipo irreversible. Eso ocurre después de cierto tiempo. Y estos enlaces, que se denominan enlaces envejecidos, no es que sean irreversibles para siempre. En función al tiempo podrían romperse después de cientos de horas. Pero si nos ponemos a pensar en farmacología, cientos de horas es una eternidad, ¿no es cierto? Ya que se los considera de tipo irreversible. Ésteres de la colina, una droga colinamimética consistente en colina, un alcohol, esterificado con una sustancia ácida, el ácido acético. Factor de relajación derivada del endotelio es una sustancia vasodilatadora a través de la cual el sistema parasimpático va a dar lugar a la vasodilatación. La inervación de los vasos endoteliales a nivel
en el sistema nervioso parasimpático no es directamente anatómica, sino es funcional, y la relajación de los vasos se hace a través del óxido nítrico. Órgano fosforado, un éster de ácido fosfórico y un alcohol orgánico que inhibe la colinesterasa. Esto, como les decía, tiene importancia desde el punto de vista más que todo toxicológico. En nuestro medio no se manipulan los insecticidas como deberían manipularse, y eso lleva a muchos casos de intoxicación por órganos fosforados y a veces con intentos de suicidio también, ¿no es cierto? Generalmente mujeres jóvenes que terminaron con su chico y quieren quitarse la vida. Eso no vale la pena, ¿no, chicas? Porque el otro va a seguir viviendo y tú estás muerto. Ningún hombre vale la pena. Nada. Siempre hay con quién reemplazarlo al otro. Parasimpático mimético, una droga que mimifica los efectos de la estimulación de los nervios parasimpáticos. Pues está imitando, por eso que viene la palabra mimético, ¿no? Bien. Agentes anticinetosis generalmente son fármacos anticolinérgicos utilizados para tratar la cinetosis, que por si no saben, la cinetosis es el mareo relacionado con el movimiento, por ejemplo, el viaje en barco o el viaje por vía terrestre en caminos muy sinuosos, ¿no? Donde hay mucha curva. Eso puede dar lugar a un trastorno del movimiento y del equilibrio, ¿no? La persona se marea. Bloqueo despolarizante, parálisis muscular esquelética flácida causada por la despolarización continua, ¿no? A nivel de la placa neuromuscular, es decir, un agonista se queda, ¿no? Produciendo una despolarización continua, lo que va a llevar a una parálisis flácida. Lo que ocurre, por ejemplo, con la succinilcolina, que es un agonista, que lo vamos a ver después. Bloqueo no despolarizante, parálisis del músculo esquelético causado por un bloqueo de los receptores a nivel de la placa neuromuscular. Y esto tiene que quedar bien claro, ¿ya? Uno es por despolarización continua, por un agonista, ¿no es cierto? Y el otro es por un antagonista, o sea, el bloqueo del receptor a nivel de la placa neuromuscular. Cicloplegia, parálisis de la acomodación, efecto anticolinérgico, típico de la atropina. Ya hemos visto el envejecimiento, fiebre atropínica, hipertermia inducida por drogas antimuscarínicas, causadas principalmente por la inhibición de la sudoración termorreguladora, ¿no es cierto? Las glándulas sudoríparas de tipo écrico, ¿no es cierto? Esto es especialmente peligroso en los niños, porque los niños utilizan la sudoración para regular la temperatura del cuerpo. Si tú les bloqueas, les va a dar una fiebre atropínica que puede ser mortal. De ahí que el manejo de anticolinérgicos en niños tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Flash atropínico, vasodilatación cutánea marcada de los brazos, la parte superior del tronco, el cuello y la cara, producida por el uso de antimuscarínicos. No se sabe hasta ahora el mecanismo por el cual se produce. Hay algunas teorías que involucran a la histamina en esto, ¿no? Pero es el flash atropínico típico del uso de anticolinérgicos como la atropina. Midriático, entonces, droga que dilata la pupila. Los colinomiméticos contraen la pupila y los anticolinérgicos dilatan la pupila. Entonces uno produce miosis y el otro produce midriático. Parasimpático lítico, una droga que bloquea los receptores muscarínicos de los tejidos efectores autonómicos y reduce los efectos de la estimulación parasimpática. Esto más o menos regula también, ¿no es cierto?, la actividad parasimpática. Regenerador de colinesterasa es un antagonista químico que se une al fósforo de la unión del órgano fosforado con la enzima, con la acetilcolinesterasa, y produce su ruptura, su separación. Son por eso que los denominan regeneradores de la colinesterasa. Tienen efecto en intoxicación por órganos fosforados hasta cierto tiempo de horas, ¿no? Una vez que se ha producido el envejecimiento ya no actúan. Entonces actúan hasta antes de que el enlace enzima órgano fosforado se envejezca. Posteriormente ya no tienen efecto. Muy útiles en las intoxicaciones por órgano fosforado. Selectividad farmacocinética
es la selectividad de un efecto alcanzado por la administración local o distribución y no necesariamente por su receptor, sino es más de tipo farmacocinético, ¿no? Es decir, hemos dicho que la farmacocinética está relacionada con la absorción, la distribución, ¿no es cierto? ¿Qué más? El metabolismo, la eliminación y la excreción. Entonces, eso se refiere a eso. ¿Qué tipo de selectividad tiene por uno de esos factores farmacocinéticos? Bien, entonces, este es un caso problema que yo siempre les doy a mis alumnos en la práctica, ¿verdad? Y es un peón de campo mientras ordenaba tarros y frascos con distintas sustancias en un depósito de una finca, se volcó el contenido de una de ellas encima. A consecuencia de esto presenta el siguiente cuadro: excitación nerviosa, visión alterada, miosis, broncoconstricción, diarrea, incontinencia urinaria, sudoración, radicardia, seguida de taquicardia y fasciculaciones musculares, por lo que fue llevado a un hospital donde se le realiza el diagnóstico y tratamiento respectivo. Esto es típico, ¿no es cierto?, de la intoxicación por organofosforados, polinomiméticos de acción indirecta, ¿no es cierto? Y también en teoría podría ocurrir con polinomiméticos de acción directa, ¿ya? Dando lugar a una crisis polinética. ¿De acuerdo? Bien, entonces a esto vamos a llamarlo el paciente intoxicado húmedo, porque la actividad es netamente polinomimética, en este caso de tipo indirecto. Es decir, que lo que está causando este cuadro es el aumento y la acumulación de la acetilcolina endógena. ¿Está claro? A diferencia de los anticolinérgicos que vamos a ver después, que son pacientes en los casos de intoxicación secos. Estos son húmedos. Está siendo estimulado por el sistema nervioso parasimpático a través del exceso de la acetilcolina endógena. ¿De acuerdo? Bien, solo para recordar lo que ya hemos visto en la introducción, la neurotransmisión colinérgica, ¿no? Hemos dicho que todo proceso que implica la síntesis del neurotransmisor tiene pasos, ¿no es cierto? Y la síntesis de la acetilcolina se da por el precursor, que es la colina, que se junta a la acetilcoenzima A, por la acetilcolina transferasa, que da lugar a la acetilcolina. Eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Y la finalización de la acción de la acetilcolina es de tipo metabólico netamente, a través de una enzima que es la acetilcolinesterasa, que va a dar lugar a colina y acetal. La colina va a ser reutilizada, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Este es otro gráfico, ¿no? Y hemos visto que todos estos sitios de la neurotransmisión son sitios de manipulación farmacológica, ¿no es cierto? Por ejemplo, el besamicol va a impedir el almacenamiento de la acetilcolina en las vesículas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la toxina botulínica, por ejemplo, va a impedir que la acetilcolina se libere de las vesículas hacia la hendidura sináptica. Luego tenemos aquellas sustancias que actúan ya a nivel postreceptor, ¿no es cierto?, donde están los agonistas y los antagonistas de los receptores postsinápticos, muscarínicos y nicotínicos, y aquellas que impiden la llevada del precursor hacia la sinapsis, el componente presináptico, que es, por ejemplo, el enicolini, o los bloqueantes no despolarizantes, ¿no? Aquellos que hemos dicho que son los que impiden la unión del agonista, en este caso la acetilcolina, con los receptores, ¿no es cierto?, a nivel de la placa neuromuscular, dando lugar a una parálisis de tipo flácida también, ¿no?, pero por antagonismo del receptor neuromuscular, ¿no? Entonces esto era solamente para recordar lo que ya habíamos visto. Bien, esto es importante. ¿Quién metaboliza, quién inactiva, quién elimina la acetilcolina? Es la acetilcolinesterasa, ¿ya?, que se encuentra a nivel de los eritrocitos, del músculo esquelético,
sistema nervioso central y en todas las sinapsis colinérgicas. Eso es algo que estamos aumentando en relación a las primeras clases, ¿no es cierto? Ahí está entonces la acetilcolinesterasa a nivel de eritrocitos, músculo esquelético, sistema nervioso central y en todas las sinapsis colinérgicas, porque es la principal vía de eliminación de la acetilcolina. Pero existe otra sustancia que se denomina la pseudocolinesterasa, o conocida también como butirilcolinesterasa, que actúa sobre la butirilcolina y la succinilcolina, y cuando la acetilcolina se encuentra en excesiva concentración. Entonces es otra enzima que tiene efectos sobre otras sustancias, pero también sobre la acetilcolina cuando ésta se encuentra a nivel elevado, a nivel endógeno, ¿no es cierto? Esta pseudocolinesterasa se encuentra fundamentalmente en el plasma sanguíneo, en el músculo liso, en glándulas, en el hígado y en la piel. ¿Está claro? Entonces, la acetilcolinesterasa en trocitos, músculo esquelético, sistema nervioso central y todas las sinapsis colinérgicas. Y la pseudocolinesterasa o butirilcolinesterasa, plasma, músculo esquelético, sistema nervioso central, plasma sanguíneo, músculo liso, glándulas, hígado y piel. ¿Bien? Bien, entonces es bien importante esta enzima cuando se utiliza un bloqueante, un relajante muscular de tipo despolarizante, como es la succinilcolina. La succinilcolina era muy utilizado por los anestesiólogos hasta el advenimiento de nuevos relajantes musculares. Y la succinilcolina es un agonista de los receptores que produce una despolarización continua, ¿no?, del receptor NM, llevando a una parálisis flácida. Para poder metabolizar la succinilcolina es necesaria la presencia de esta enzima. Cuando no existe, entonces se produce un efecto relajante muscular despolarizante prolongado. Los receptores, solamente para recordarlos, ¿no?, M1, M2, M3, M4 y M5. Al M1 lo hemos denominado neuronal, el M2 lo hemos denominado cardíaco, el M3 glandular, el M4 yo a mis alumnos les he dicho que sea nervioso, ¿no?, porque se encuentra a nivel del sistema nervioso central, neuronas. El M5 le hemos dicho que se llame cerebral porque está en el endotelio de los vasos sanguíneos cerebrales, ¿no?, y también en neuronas del sistema nervioso central. Hemos dicho que los impares actúan a través de la proteína GQ, ¿no?, y los pares a través de la proteína GY, con sus implicancias. Este cuadro lo he sacado del famoso libro de ustedes, el Katz, ¿no? Recién eso en realidad lo he incluido en la clase de este año, no lo teníamos en la clase del año pasado. Es un cuadro que más o menos dice lo mismo que lo anterior, pero aquí existe dos o tres cositas que me han interesado, ¿no? Que cuando hablamos del receptor M1, ¿cuál va a ser la respuesta funcional? Va a dar lugar a la excitación del sistema nervioso central, ¿no? Y hay una parte que ya ahí está interrogada también, dice mejoría de la función cognitiva, ¿no?, que estaría relacionado con la actividad el aprendizaje, la comprensión, ¿no es cierto? Y relacionado también el M1 que hemos visto con la secreción gástrica. Y hemos dicho que esto tiene importancia más desde el punto de vista académico que desde el punto de vista clínico, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los antagonistas de los receptores M1 a nivel gástrico, que eran dos, los receptores, la pirenzepina y la delenzepina, ¿no es cierto? En relación al receptor M2 cardíaco, ¿no?, ya sabemos que la respuesta funcional es inhibición de toda la actividad cardíaca, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, sobre los cuatro efectos trópicos, ¿no?, inotrópico, cronotrópico, bromotrópico y pagmotrópico, ¿no?, o pagmotrópico y bromotrópico. Pero también aquí aumenta uno y dice que sus efectos muscarínicos centrales podrían dar lugar a temblores y a hipotermia, que eso tal vez sería nuevo en
relación a los otros cuadros que hemos presentado. El M3, fíjense que aquí aumenta, dice secreción gástrica salival, contracción del músculo liso, gastrointestinal, acomodación ocular y vasodilatación. Eso varía tal vez en los cuadros que hemos presentado hasta ahora. Por eso he incluido, van a ver que tenemos varios cuadritos que he incluido, que son justamente el caso, ¿no? De la edición 16A, ¿no? De la última edición. ¿Ya? El M4, estímulo de la locomoción funcionalmente, ¿no? Que eso no lo habíamos incluido antes. Yo he dicho y siempre manifiesto que quien hace caminar al ser humano es el cerebro. Los músculos es el mecanismo mediante el cual uno camina, ¿no? Pero quien nos hace caminar es el cerebro, dice caminemos, queremos ir a la puerta, entonces nos dice que caminemos a la puerta. No son los músculos que nos dicen, ¿no es cierto? Utilizamos los músculos. Y el M5 hasta ahora una función desconocida. Entonces, si se fijan ahí en el M1, agonistas no selectivos, ¿no? La acetilcolina, el carbacol, la oxitrimolina, la piriancepina y el betamecol. Y el betamecol, si ustedes se fijan, está ahí resaltado en negrito. Porque en el cápsula, para sorpresa mía, considera que el único colinomimético de acción directa que tiene utilidad clínica, ¿no es cierto?, viene a ser el betamecol, en este caso, que estimula la actividad intestinal o gastrointestinal, por ejemplo, utilizado en casos en los cuales existe paresia o debilidad muscular intestinal, resultado de la manipulación, digamos, en una cirugía gástrica o gastrointestinal. Entonces, cuando da lugar a un hilo mecánico prolongado, entonces se puede utilizar el betamecol. El agonista selectivo es uno con, fíjense, con una sigla. ¿Ya? Y los antagonistas no selectivos, obviamente la atropina, porque la atropina es en general antimuscarínica, actúa sobre todos los receptores muscarínicos, más que sobre los receptores nicotínicos. ¿No? Pero tenemos otros como la diclorelina, la tolteridona, la oxibutina y el bromuro de hipertropio, que es utilizado en el asma. Tanto la oxibutina, ¿no? Aquí no hay todavía otro, pero son importantes, por ejemplo, en trastornos genitourinarios, ¿no? La urgencia urinaria que afecta a millones de mujeres jóvenes en el mundo, es decir, que sienten ganas de hacer pis, ¿no es cierto?, pero con mucha frecuencia. Eso es una hiperreactividad vesical. Entonces, este tipo de sustancias, como la oxibutina, se utilizan para quitar esa sensación de querer ir al baño a hacer pis a cada rato, especialmente en las mujeres. Bien, y tenemos en antagonistas selectivos del receptor M2 la cevimelina y en agonistas y en antagonistas a la darifenacina, que sería del receptor M2. Y después nada más, eso sería lo nuevo, digamos, en ese cuadro. En este segundo cuadro, ¿no es cierto?, lo que tenemos, lo que se diferencia, ¿ya?, de los otros cuadros que hemos presentado, y que por eso lo he incluido, ¿ya?, es de que, si ustedes se fijan, subtipos de receptores colinérgicos nicotínicos. Y aquí dice tipo muscular en el NM y el tipo ganglionar NN, ¿no es cierto?, pero los divide en subtipos, solamente para conocimiento. No estoy queriendo con esto que ustedes sepan de memoria el subtipo, solamente estoy queriendo que sepan de qué hay subtipos, que en los otros cuadros no habíamos. Su localización del NM ya sabemos que es la unión neuromuscular, ¿no es cierto?, esquelética, fundamentalmente de tipo postsináptico. ¿Cuál es la respuesta de la membrana? Excitación, aumento de la permeabilidad catiónica, fundamentalmente al sodio y al potasio. Agonistas, acetilcolina, carbacol, succinilcolina. Y ahí van a ver que posteriormente, ¿ya?, en otro cuadro del calcio también, él no le da ni bola al carbacol. Dice no tiene utilidad, ¿no?, pero lo estamos mencionando, ¿no? Entonces quiero que entiendan que hay sustancias que
que tiene importancia más desde el punto de vista académico que clínico. A eso me refiero, ¿no? Bien, antagonistas tubocurarina, pancuronio, atracurio, becuronio, ya la bungarotoxina y la conotoxina. Estos son relajantes musculares. La tubocurarina tradicionalmente era aquel relajante muscular que estaba en la punta de las flechas de las tribus, ¿no? De indios o de salvajes, si ustedes quieren, entre comillas, en la selva, ¿no? Con eso paralizaban a sus presas y a sus enemigos. Se utilizó, obviamente, en medicina, hoy ya no se utiliza. La tubocurarina es derivada del curare, que es de origen vegetal. Y los otros, pancuronio, atracurio, becuronio, ya son relajantes musculares utilizados actualmente, o sea, son nuevos, ¿no? O sea, relativamente nuevos que utilizados. Bien, el receptor tipo ganglionar, su nombre indica, está en todos los ganglios autonómicos, ¿no es cierto? Hemos dicho en todos, tanto parasimpáticos como simpáticos, ¿no es cierto? ¿Ya? La respuesta de la membrana es excitación, aumento de la permeabilidad catiónica, al igual que en los NM, ¿no? Especialmente al sodio y al potasio. Agonistas no selectivos, la acetilcolina, ¿no? Carbapol, nicotina, la epibatidina y el dimetil fenilpiperacinio o piperazonio, de acuerdo a la literatura. Y antagonistas, la mecamilamina, el trimetafán, el hexametonio y la alfa-conotoxina. Tanto la mecamilamina como el trimetafán y el hexametonio eran utilizados. Hoy en día vamos a ver al trimetafán y a la mecamilamina como antagonistas ganglionares utilizados en casos muy seleccionados y a nivel hospitalario más que todo, en tratamiento de casos muy seleccionados de hipertensión arterial severa que no responden. Tal vez esa es la utilidad clínica de estos, ¿no? Y bueno, hay otros receptores a nivel del sistema nervioso central, ¿no es cierto?, de tipo nicotínico, que solamente los vamos a ver en el cuadro. Bien, entonces nuevamente los receptores que ya hemos visto, ¿no? NM muscular, placa motora y NN ganglionar, ambos son canales diálicos, ambos activan el canal sodio-potasio y el NN produce despolarización de las células musculares y el NN despolarización de las células postganglionares. Otra vez otro nuevo cuadrito, ¿no? También del cacho. ¿Por qué lo he incluido aquí? Porque me ha parecido interesante. Este lo hemos visto, sí, esto venía eliminado. ¿Sí? Bien. Esto tradicionalmente siempre lo he mostrado yo en mis clases teóricas, porque me parece muy didáctico, ¿no? Tenemos al centro los receptores, muscarínico y nicotínico, ¿ya? Entonces tenemos arriba, fíjense, resaltado en naranja, los estimulantes, los colineceptores, que pueden ser por un lado fármacos de acción directa, y estos directos se van a dividir en alcaloides y en ésteres de la columna. Y por otro lado, los fármacos de acción indirecta, que pueden ser de tipo reversible y de tipo irreversible. Bien, ¿dónde actúan estos? En los nervios, en el corazón y músculo liso y en las glándulas y en el endotelio. Los receptores nicotínicos, placa terminal neuromuscular, ganglios o células ganglionares y a nivel del sistema nervioso central, como hemos visto en el anterior cuadro. Bien, ¿cuáles son los órganos efectores y cuáles son las respuestas, ¿no es cierto?, de los efectos muscarínicos en relación a los agonistas? Entonces tenemos a nivel del ojo, músculo, esfínter del iris, contracción, o sea, un signo clínico de actividad colinérgica es la miosis. A nivel músculo ciliar, contracción y acomodación. Eso va a llevar, ¿se acuerdan del paciente que les presenté al comenzar la clase? A visión borrosa o visión alterada, por miosis y por una contracción exagerada. A nivel del miocardio, radicardio, ¿ya? A nivel de las aurículas, disminución de la contractividad y aumento de la velocidad de conducción y disminución de la velocidad de conducción a nivel del nódulo auriculoventricular. A nivel de la auricular, entonces, disminuye
disminuye la contractibilidad, aumenta la velocidad de conducción y a nivel del nodo auriculoventricular disminuye la actividad. En realidad esto se traduce en una disminución de la actividad cardíaca. A nivel del endotelio vascular de piel y mucosas, vasodilatación. A nivel del músculo esquelético, vasodilatación. A nivel de las glándulas salivales, vasodilatación. Y a nivel de las coronarias, vasodilatación. ¿Ya? En estos casos, en algunos casos, es mediado por el óxido nítrico. En los bronquios, contracción del músculo liso y aumento de la secreción glandular. Eso lleva a obstrucción respiratoria. Por ejemplo, en casos de asma bronquial, donde tiene un componente colinérgico importante, va a provocar broncoconstricción y secreción, lo que lleva a obstrucción alveolar. A nivel del estómago e intestino, aumenta la actividad motora y aumenta la secreción. Y facilita la apertura de los esfínteres para que el contenido intestinal avance, ¿no es cierto? A nivel de la vejiga también contracción del destrusor y relajación del trígono y del esfínter vesical. A nivel de las glándulas sudoríparas, hemos dicho fundamentalmente las de tipo pequeña estimulación, ¿no? Y habíamos mencionado que la médula adrenal se comporta también como un ganglio autonómico, ¿no es cierto?, donde se da lugar a la transformación de la noradrenalina en adrenalina. Entonces, en este caso, existe una estimulación de la glándula adrenal a nivel medular, dando lugar entonces a la producción de adrenalina y la secreción de ambas, tanto la noradrenalina como la adrenalina. En las glándulas salivales, estimulación. A nivel de las glándulas lacrimales, también estimulación de ellas. Entonces, efecto colinérgico. ¿Estamos de acuerdo? Y esto en relación a las glándulas salivales es interesante porque las glándulas salivales tienen una doble inervación, una inervación colinérgica, ¿ya?, y una inervación adrenérgica. ¿En qué se diferencia? En que la secreción colinérgica es abundante en el líquido y en electrolitos. ¿Ya? Y la adrenérgica es más espesa, la secreción, ¿no es cierto?, y está más relacionada con las enzimas digestivas. O sea, las enzimas como ¿cuál sería la enzima a nivel de la saliva? Amilasa. La tiamina, ¿no?, saliva, que ya se inicia el proceso de digestión, ¿no? Bien, fíjense, en este cuadro vamos a ver varios cuadros a colores. Los fármacos colinamiméticos, los de acción directa, son aquellos que se unen y activan los receptores colinéticos y van a actuar selectivamente sobre ellos. A la vez los vamos a dividir en muscarínicos, que ya hemos visto, M1, M2, M3, M4 y M5, y los nicotínicos en sus dos tipos, los musculares y los neuronales, ¿no es cierto? ¿Ya? Y los fármacos de acción directa, que son aquellos que inhiben la acetilcolinesterasa, son efectos mediados por receptores muscarínicos y nicotínicos que responden a la acetilcolina. ¿Ya? El efecto no es directamente a través de ellos, ¿no es cierto?, sino es a través de la inhibición de la acetilcolinesterasa, que lleva a un aumento de la acetilcolina endógena, y es esta acetilcolina endógena que va a dar lugar a la acción y a los efectos, ¿no? Bien, los fármacos colinamiméticos de acción directa se clasifican en ésteres de la colina y en alcaloides naturales. Los ésteres de la colina están por un lado, que sería la colina, ¿no es cierto?, y donde también está la acetilcolina y la metacolina. Y los ésteres de colina y ácido carbánico, la carbiricolina o carbacol, ¿ya?, y la carbamil beta-metilcolina o beta-mecol. Entonces yo me acuerdo desde la época de estudiante, ¿ya?, acetilcolina, ¿qué más?, metacolina, carbacol, beta-mecol. Eso ya vi de cuando yo estudiaba en tercer año, imagínense, no ha cambiado, ¿ya? ¿Listo? Y los alcaloides naturales, donde está la muscarina, que dio justamente al descubrimiento y la identificación de los receptores muscarinos. Por eso que se denomina muscarina. Donde
hicieron los estudios, vieron que cuando se administraba muscarina se desencadenaba una serie de manifestaciones o efectos tisulares y orgánicos. Y de ahí se pudo identificar los receptores M1, M2, M3, M4, M5, ¿no es cierto? Y entonces está la muscarina, la pilocarpina, la arecolina y la oxopremolina. De aquí los que ha cambiado de cuando yo era estudiante solamente la arecolina. Después muscarina, pilocarpina, oxopremolina ya había en esa. Bien, ¿cuáles son las propiedades farmacocinéticas de los ésteres de la colina? No atraviesan la barrera hematoencefálica, no tienen una buena absorción a nivel digestivo, tienen sensibilidad por la hidrólisis por las colinesterasas y su efecto es corto, se administra por vía intravenosa y una duración muy corta de 5 a 20 segundos solamente. Ahí está incluida, ¿no es cierto?, también la cefalcolina, ¿no? Por vía intramuscular subcutánea condiciona la capacidad de producir efectos sistémicos, pero condicionados solamente a efectos de tipo local. Y el carbacol y betamecol se administran por vía parenteral para dar efectos sistémicos prolongados. De ahí que ustedes tienen que tomar en cuenta que en el CAPSUM, en la última edición, no consideran la utilidad clínica al carbacol, sí al betamecol. Y la pilocarpina se absorbe mejor que la muscarina en aparato digestivo y se elimina por vía renal. Esto vamos a ver que en algunos casos la pilocarpina se utiliza en algunos, tiene algunos usos oftalmológicos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los fármacos colinamiméticos? De acción directa van a estimular directamente a los receptores, ¿no es cierto?, muscarínicos o los nicotínicos. ¿Sí? No está muy claro, ¿no? Se unen directamente a las vías efectoras del sistema nervioso parasimpático, ¿no?, y pueden estar tanto a nivel de los receptores propiamente dicho, de los muscarínicos, pero también a nivel de los nicotínicos. No, pero no he podido aclarar esto, claro. Y el mecanismo de acción, entonces, lo que les decía, a nivel de los vasos sanguíneos hay receptores parasimpáticos, pero que no tienen, digamos, una inervación y una unión anatómica directa, sino que producen su efecto vasodilatador a través del óxido nítrico, ¿no?, que es un potente vasodilatador. Bien, todos estos, ¿no?, los colinamiméticos de acción directa, actúan en forma directa, es decir, estimulan a los receptores del sistema nervioso parasimpático, ¿no?, y existen fármacos que son selectivos y fármacos que no son selectivos, es decir, sustancias que son selectivas o no. Por lo tanto, los colinamiméticos de acción directa son aquellos que actúan directamente estimulando a los receptores del sistema nervioso parasimpático. Bien, ¿cuáles son los efectos farmacológicos de la acetilcolina? Produce a nivel del aparato cardiovascular vasodilatación arteriolar, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la velocidad de conducción de los nódulos sinoauricular y auriculoventricular y disminución de la contracción. Todos los efectos netos de estos fármacos a nivel cardiovascular es inhibitorio. ¿Ya? Actúa sobre los 4 efectos trópicos que hemos dicho, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ino, tropo, baclo y bromotropo. Son negativos. Bien, a nivel del... ¿Qué es lo que dice arriba? Ya. Bien, a nivel respiratorio, la parte de arriba es a nivel respiratorio. Da lugar a través de los receptores. ¿Cuáles receptores son respiratorios? ¿Se acuerdan? Bronquiales, que actúan a nivel respiratorio de los colinamiméticos, músculo liso, M3, ¿no es cierto? Entonces, contracción del músculo liso de las vías respiratorias y secreción de las glándulas respiratorias, ¿no es cierto?, por lo que lleva a una obstrucción de la vía aérea. Estos son importantes
Y a nivel del aparato digestivo, ¿no? Incrementa el tono y la amplitud de las contracciones del tubo digestivo, estimulan a las glándulas salivales y estimulan a las glándulas de la mucosa gástrica. Por lo tanto, el efecto neto sobre el aparato digestivo, ¿no es cierto?, es el incremento de la actividad motora y el incremento de la secreción de las distintas glándulas del aparato digestivo. Incluye a las glándulas parietales que secretan ácido, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, M1, gástrico. M3, todas las otras glándulas del aparato digestivo. En el aparato genitourinario aumenta el peristaltismo, o sea, el motor del aparato urinario de los uretral, contrae el músculo liso detrusor y relaja el trígono y la esfínter de la vejiga, favoreciendo la micción. ¿Está claro? Entonces, a nivel del aparato digestivo y a nivel del aparato genitourinario, el efecto parasimpático es estimulante, ¿no es cierto? El efecto simpático es inhibitorio, porque hemos dicho que mientras la persona está peleando, huyendo o compitiendo, lo que sea, con el aparato simpático, no va a estar pensando en el componente digestivo, ¿no? Entonces, por eso les decía que un parasimpático mimético de acción indirecta, como el mate de coca, alivia el dolor de las vísceras intestinales, ¿sí? Porque inhibe. Bien. Agonistas muscarínicos, entonces lo que yo les decía, ¿no? Porque siempre veo, y esto está en el calcio también. Entonces tenemos, ¿no?, la acetilcolina, el carbacol, la metacolina y el betamecol. No ha cambiado desde que yo. Y aquí fíjense que en un cuadro del calcio, en el anterior cuadro, el betamecol estaba resaltado en negrillas. En la última edición la resalta en verde, en realidad aquí se ve en amarillo. ¿Ya? Eso es tomado del calcio, ¿no es cierto? Y fíjense de que en aplicaciones clínicas dice acetilcolina, carbacol, metacolina, ninguna aplicación clínica. Eso que me sorprendió a mí, ¿no es cierto? Porque la acetilcolina, a pesar de su acción tan corta y tan breve, ¿ya?, la acetilcolina se utiliza todavía en gotas oftálmicas en algunos casos, ¿ya? El carbacol también se utiliza en algunos casos de glaucoma, pero el calcio ya en sus ediciones más nuevas dice no tiene ya utilidad clínica. Por lo tanto, la importancia radica más desde el punto de vista académico. ¿Sí? Entonces, aplicación clínica en la nueva edición del calcio dice acetilcolina, carbacol y metacolina, ninguna aplicación clínica a tomar en cuenta, pero vemos de que en oftalmología se utiliza todavía la acetilcolina y también se utiliza el carbacol. Y el betamecol, sí, tratamiento de la hipotonía vesical y gastrointestinal, por ejemplo en el hilo paralítico postoperatorio, cuando está tardando en reaparecer la actividad intestinal, se puede utilizar el betamecol, siempre y cuando no sea un hilo de tipo obstructivo, ¿no es cierto? Porque si es de tipo obstructivo no vamos a estimular la actividad, pues se va a romper o perforar el intestino, ¿no es cierto? Y fíjense que en el caso de la muscarina, ninguna aplicación clínica, ya les he dicho, esta es la que ha servido para identificar. Y la pilocarpina sí en el tratamiento del glaucoma. Oxotremolina ninguna. Y la celimelina en el síndrome de Sjögren para aumentar la secreción salival y lagrimal. El síndrome de Sjögren es cuando el organismo deja de producir saliva y lágrimas. Da el síndrome del ojo seco, ¿no? La persona seca. Entonces se puede utilizar la celimelina para estimular la secreción lagrimal y la secreción salival. En ese entonces cuadro de la nueva edición, ¿no?, del calcio. Entonces, de acuerdo a esto, ¿no?, si hubiese una pregunta en el examen de utilidad clínica de la acetilcolina, ¿no?, o del carbacol, se no tiene que poner ninguna, ¿no? Sí. Pero he hecho hincapié en resaltar que en oftalmología todavía se utiliza acetilcolina, no
así en forma frecuente, y el carbacol. Bien, drogas que actúan a nivel del sistema nervioso autónomo parasimpático estimulantes, entonces la nicotina, la acetilcolina, la metacolina, el carbacol, el betalicol, la pilocatina y la metoclopramida. Estos son estimulantes del sistema nervioso autónomo parasimpático. Y bloqueantes, la atropina y la escopolamina. La atropina y la escopolamina son anticolinérgicos naturales, ¿sí? Conocidos como diociamina con H y diosina, que los vamos a ver posteriormente. ¿Sí? El bromuro hipratropio y el tiotropio también, que no está mencionado aquí. El glicopirrolato, el triexilfenidil y el piperideno. La atropina tiene diversos usos que vamos a ver posteriormente. La escopolamina también. El bromuro hipratropio, el tiotropio. El hipratropio se utiliza en el asma por vía inhalatoria y el tiotropio en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y el glicopirrolato y el triexilfenidil en trastorno de tipo digestivo y el piperideno en el Parkinson. Bien, entonces la clasificación: ésteres de la colina, acetilcolina, metacolina, carbacol y betamecol. Alcaloides naturales muscarínicos, muscarina, pilocarpina, oxitromorina y arecolina, que ya los hemos visto. Y nicotínicos, obviamente la nicotina, la lobelina y el dimetilfenilpiperacino, y en otros textos lo van a encontrar como piperazona, que se conocen con la sigla de DMPP. Colinamiméticos indirectos de tipo reversible los vamos a dividir en dos: los alcoholes simples cuaternarios y los carbamatos terciarios y cuaternarios. Son reversibles. Los alcoholes simples, el único que hay ahí es el hidrofónico. El hidrofónico, como vamos a ver posteriormente, solo se utiliza para el diagnóstico de miastenia gravis. Y los carbamatos, que son terciarios, la fisostigmina, que es el único, y los cuaternarios, ¿no? La neostigmina, la piridostigmina, el ambenomio y el demetal. De estos, con mayor utilidad clínica, la neostigmina y la piridostigmina. ¿Ya? Los irreversibles, ahí hemos dicho fundamentalmente los organofosforados. Y aquí podemos hacer una subdivisión de organofosforados de uso clínico, donde está solamente el ecotirofato, y organofosforados de uso insecticida, con importancia más desde el punto de vista toxicológico: Soman, el Malathion, el Parathion, el Paraxón, Maloxón. El Paraxón y el Maloxón son precursores del Malathion y el Parathion, que se activan ya una vez que están en el organismo. ¿Ya? ¿Está bien? Aunque en las áreas tropicales de Bolivia, a veces para tratar las parasitosis intestinales se toma una media cucharadita de un órgano fosforado como el malatio. ¿Qué hace eso con los vermes? Los paraliza, ¿no es cierto? Y se lo elimina con el peristaltismo. Un tratamiento casero que nadie debe hacer, ¿no? Ahí tenemos el mebendazol y el albendazol para tratar eso. Entonces, en este cuadro ustedes pueden ver lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo que hemos visto, solamente en cuadro. Nuevamente, ¿no? Ésteres de la colina, acetilcolina, metacolina, carbacol, betalinacol, inhibidores de acetilcolinesterasa de acción reversible, neostigmina, fisostigmina, piridostigmina, el hidrofonio y el ambenomio, con nombres comerciales de otros países. De acción irreversible, los organofosforados, que hemos dicho: ecotirofato, ¿no? Tirofato, malathion, parathion, etcétera, etcétera. Bien, este cuadro es importante y es didáctico. Ya lo he hecho, es un cuadro que lo hice y lo complementé hace tiempo. Entonces, si ustedes se fijan la diferencia de aquí,
es de que vamos a ver cuál es su espectro de acción, o sea, sobre qué receptores actúa, ¿no? Con la acetilcolina obviamente actúa tanto sobre receptores muscarínicos y sobre nicotínicos. El beta-nicol solamente muscarínicos de preferencia. El carbacol es ambos, como la acetilcolina, muscarínicos y nicotínicos. La pilocarpina es más muscarínica. La nicotina obviamente es nicotínica, esencialmente, solo sobre receptores nicotínicos. Los de acción indirecta del rofonio, al aumentar la fuerza muscular, es tanto muscarínico como nicotínico. La neostigmina también muscarínico nicotínico. La fisostigmina muscarínico y nicotínico. La piridostigmina y el ambenonio también muscarínico y nicotínico. El ecotiofato, que ya son los insecticidas muscarínico y nicotínico. Y el paratio muscarínico y nicotínico. Y es fácil entender y darse cuenta del por qué los indirectos. Porque los indirectos actúan a través de la acetilcolina endógena, ¿no es cierto? Entonces la acetilcolina es el neurotransmisor tanto para los receptores muscarínicos como también para los receptores nicotínicos. Entonces es fácil darse cuenta, ¿ya? Bien. Y farmacocinética, que es variable. De estos, fíjense que la acetilcolina es hidrolizada por la acetilcolina esterasa. Su duración de acción es extremadamente corta, fíjese, de 5 a 30 segundos. De ahí que tal vez el Catson considera que no tiene aplicabilidad clínica por su duración de acción tan corta, ¿no es cierto? El beta-nicol es resistente a la colinesterasa, ¿ya? Se utiliza por vía oral y tiene una baja liposolubilidad. Esto hace, ¿no es cierto?, que al ser resistente a la colinesterasa, si es que se le da un uso indebido o una dosis inadecuada, puede llevar a fenómenos de tipo colinérgico, ¿ya? Una intoxicación por eso. El carbacol también es resistente a la colinesterasa. Y la pilocarpina, que se utiliza solamente por vía oftálmica, ¿no? La nicotina, bueno, la nicotina, importancia más que desde el punto de vista toxicológico, ¿no? Los fumadores crónicos y habituales. El hidrofonio, hemos dicho, es un alcohol simple, se administra por vía parenteral, solamente de utilidad para el diagnóstico de la miastenia. La neostigmina es una amina cuaternaria, tiene diversos usos, ¿no? Se utiliza en casos de intoxicación por atropina, digamos, vamos a ver más, pero la fisostigmina. Bien, y en el tratamiento obviamente la miastenia, ya como tratamiento, no como diagnóstico, especialmente la neostigmina. Y el ecotiofato en algunas indicaciones oftalmológicos, fíjense que su duración es larga, es de 2 a 7 días, ¿no? Bien. Los activadores de los receptores nicotínicos producen despolarización de la célula nerviosa, la placa terminal neuromuscular, que lleva a la contracción del músculo esquelético, ¿no? Y la activación prolongada del receptor nicotínico, como ya les había dicho yo antes, produce desaparición de la respuesta y la neurona ganglionar deja de descargarse, por lo tanto da lugar a una parálisis de tipo flácido. Ejemplo, hemos dicho la succinilcolina, relajante muscular de tipo despolarizante, utilizado hasta no hace mucho tiempo por los anestesiólogos para producir relajación muscular y poder permitir la introducción del tubo endotraqueal para la anestesia. ¿Ya? Hemos dicho que esta succinilcolina es metabolizada por la pseudocolinesterasa. Y hay personas que no tienen pseudocolinesterasa, por lo tanto, ya pueden dar lugar a una parálisis respiratoria prolongada. ¿Está bien? Yo me acuerdo hace muchos años, teníamos un paciente en el pediátrico en el cual había que hacer un procedimiento quirúrgico en ambulatorio solamente. Y me acuerdo que el anestesiólogo, que era hombre, la mayor parte de los anestesiólogos del pediátrico son mujeres, por si acaso. Muchas han sido mis estudiantes y han estado así con ustedes. Muy capaces, muy bien formadas, hay que decir.
algunas afuera y otras aquí mismo. Entonces me acuerdo que el doctor, el anestesiólogo, le dijo a la enfermera, pásame fentanilo. Y la enfermera le pasa la ampolla. El anestesiólogo la abre y le aplica al paciente. El paciente entró en una parálisis total, respiratoria. Estaba consciente pero estaba paralizado y no podía respirar. La enfermera, por equivocación, en vez de pasarle fentanilo, le pasó succinilcolina. ¿No? Entonces el paciente, imagínense esa desesperación del paciente, consciente, y no podía moverse y no podía respirar. ¿No? Entonces, solamente un ejemplo del tipo de parálisis que produce un agonista como la succinilcolina. Nos movimos rápidamente, lo sacamos del cuadro. Veía al paciente, no quería, ya era un chico grande, 13, 14 años, no quería pues someterse al procedimiento anestésico porque ya tenía miedo. Y según él, ojo, dice que había visto un señor viejito con una barba blanca, ¿vale? Según él, no soy yo, no he visto a un señor de barba blanca, porque estaba muriéndose en vivo, ¿no? Consciente, ¿ya? Bueno, eso como anécdota, chicos. Entonces este cuadrito nuevamente, ¿no? De los receptores de tipo nicotínico, ¿dónde están localizados? Podemos ver que son canales iónicos que aquí actúan a través del sodio y del potasio, ¿no? ¿Dónde se encuentran los nicotínicos? A nivel de la placa neuromuscular, a nivel de los ganglios autonómicos y también en la médula adrenal. Bien, ¿cuáles son las acciones nicotínicas a nivel de la médula suprarrenal? Hemos dicho incrementan la secreción de epinefrina y epinefrina, o noradrenalina y adrenalina, ¿no? Y a nivel de los ganglios, NM, aquí me he equivocado, ¿no? Y NNs, ¿no es cierto? No, NN, ahí lo voy a corregir, van a dar lugar a estimulación. Y ayer les decía a mis estudiantes, en el caso problema, ¿se acuerdan que cuando hemos comenzado la clase, el paciente tenía fasciculación? Yo les pedí a mis alumnos que me describan qué es una fasciculación. ¿Algunos de ustedes saben cómo es una fasciculación? ¿Cómo se ve? ¿Saben? Movimientos repetidos de un músculo. ¿Perdón? ¿Fuerte? Movimientos repetidos de un músculo. Sí, pero ¿cómo se lo vería? Como las fasciculaciones que ven en el ojo. En el ojo, pero a nivel, digamos, de los antebrazos. Sería como si hubiese un gusano ahí abajo, ¿no? Se contrae. Esos son fasciculaciones, ¿no? Son contracciones breves, cortas. ¿Ya? Entonces, las drogas nicotínicas directas producen fasciculaciones y espasmos musculares. De ahí que el uso de succinilcolina también hacía que el paciente se despierte con dolor muscular, como con vacuna, ¿no? Por estas contracciones. Bien, y lo que hemos dicho, la activación prolongada por succinilcolina y órganos fosforados produce parálisis. De ahí que el uso, ¿no?, casero de los empleados y las personas en el área tropical que se toman media cucharadita de malatia para paraliza a los vermes y facilita su expulsión por vía peristáltica, ¿no?, intestinal. Entonces la nicotina, lobelia, dimetilfenilpiperazono o piperacino tiene efectos centrales y periféricos a dosis bajas, estimulación encefálica y aumento del estado de vigilia, y a dosis mayores estimula el centro respiratorio, da lugar a náuseas y vómitos, ¿no?, temblor, convulsiones y coma. Y en el corazón, por efecto simpático, que eso ayer una estudiante me dijo, tenía razón, aumento la presión arterial, taquicardia y arritmias. Porque si ustedes se acuerdan del paciente con el cual hemos comenzado, dice bradicardia inicial y luego taquicardia, ¿no es cierto? Ya por estímulo nicotínico a nivel de los ganglios del sistema nervioso central. O puede ser también la bradicardia debido a qué? La taquicardia a una taquicardia de tipo compensatorio, porque el efecto parasimpático va a hacer caer la presión arterial, ¿no es cierto? Perdón. Bueno. Y por efecto parasimpático
Entonces aquí tenemos este cuadrito, que ya lo hemos visto, ya, nuevamente. Y este otro cuadro donde nos dice, fíjense, los efectos muscarínicos y nicotínicos de los distintos sustancias colinomiméticas, en este caso directas, ¿ya? Entonces fíjense que todas tienen efecto muscarínico, nicotínico, la acetilcolina y el carbacol, ¿se acuerdan? Y la metacolina en los lados. Y fíjense de que hidrólisis por la acetilcolinesterasa, solamente la acetilcolina y la metacolina. Dos slides y paramos, ¿no? Los inhibidores de la colinesterasa, hemos dicho, el mecanismo de acción es que inhiben a la acetilcolinesterasa. Por lo tanto, el blanco biológico de estas es la acetilcolinesterasa, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué dan como resultado los inhibidores de la acetilcolinesterasa? El incremento de la acetilcolina endógena, ¿no? Y se dividen en tres grupos. Los alcoholes simples, donde solamente está el hidrofonio, que se une reversiblemente, no tiene enlaces covalentes, su efecto es de 2 a 10 minutos, en algunos textos van a encontrar hasta 15 minutos. Utilizado para el diagnóstico de la miastenia gravis, ¿no es cierto? Mejora la contracción muscular y se caracteriza, ¿se acuerdan que les había dicho que el paciente con miastenia gravis tiene tosis palpebral, ¿no es cierto? Le administra hidrofonio y automáticamente mejora. Si fuese una crisis colinética, empeoraría, ¿ya? Pero como es miastenia gravis, lo que hace es mejorar la contracción y abre los párpados, ¿no? ¿Ya? Si fuese colinético, como están entendiendo, por estimulación continua que lleva a una debilidad muscular y una parálisis, ¿no? Empeoraría la administrar de hidrofonio. Y los ésteres de carbamato, hemos dicho que tenemos terciarios y cuaternarios. Terciarios, la fisostigmina, ¿no es cierto? Y los otros, neostigmina, piridostigmina de tipo cuaternario. El enlace también es de tipo covalente, pero es reversible. Es un enlace más fuerte que en el caso, digamos, del hidrofonio, pero de que es reversible y que puede durar de 30 minutos a 6 horas. Y los órganos fosforados que yo os decía, enlace covalente que sufre un proceso de envejecimiento después de un tiempo y que puede durar cientos de horas en su utilización. Bien, entonces inhibidores. Después del paso inicial del enlace hidrólisis, el complejo experimenta un envejecimiento. ¿No? Un envejecimiento. Esto implica la ruptura entre el oxígeno y el fósforo, lo que refuerza el enlace con la enzima. Y la velocidad, y esto es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta, la velocidad de envejecimiento es variable. Puede ser de minutos o de días. Por eso que yo les decía, los regeneradores de la colinesterasa, como la pralidoxima, son sustancias que se deben administrar al paciente intoxicado por órgano fosforado. Para mí, independiente del tiempo, porque el proceso de envejecimiento, si bien puede ocurrir en minutos o en pocas horas, también puede persistir más allá. Entonces no le va a hacer daño al paciente administrar el pralidoxima o un regenerador similar. ¿Ya? Entonces, normalmente ellos tienen efecto antes de que se produzca el envejecimiento del enlace. Bien, aquí vamos a quedar hoy. Y mañana, escúchenme chicos, chicas, hemos quedado que mañana en la noche va a ser virtual la clase, ¿no? Ya yo les voy a pasar el enlace mañana a la clase para... Les voy a pasar a sus representantes que les hagan llegar, ¿no? ¿Katy? ¿Me puedes ayudar con eso? ¿Ya? Entonces ella va a hacer llegar el enlace. ¿Ya? Yo no me preocupo de dar una clase virtual, les digo porque la clase virtual para mí es un medio muy válido para hacer las clases teóricas. Y además que les aclaro que aquí a mí me digan, la auditoría ha determinado que las clases tienen que ser presenciales, porque papá. A mí no me afecta porque a mí no me pagan por las clases teóricas, ¿no es cierto? Entonces no me pueden sancionar por algo que yo... ¿Ya? Entonces por eso les digo, estamos haciendo una clase virtual igual que la anterior miércoles.
Eso permite de que la clase sea un poco más larga, porque si no mañana estaríamos condicionados por el tiempo corto debido a la clase de semi de antes. Y eso permite que todos, o la mayoría que pueda, o un número mayor asista a la clase. ¿Ya? De todas maneras, paso el enlace y les van a seguir nosotros. ¿Bueno? Muy bien, entonces nos vemos.